Apenas un par de horas duró el estado de excepción en Ecuador. Esa medida, esa determinación ya ha sido elevada a conflicto armado interno, una grave crisis de seguridad que enfrenta ese país y que ya ha dejado imágenes como la que veíamos recién. Libardo Buitrago, vamos a analizar lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y la toma de este canal de televisión TC Televisión en Guayaquil. Dos medidas, dos decisiones. Muy buenas tardes, Chantal, que ha tomado el presidente Daniel Noboa. El primero, decretó el estado de excepción por 60 días. Y transcurridas las horas se da cuenta que tiene que tener un nuevo instrumento y saca el decreto 111 de la presidencia del Ecuador, por medio del cual decreta el estado del conflicto armado interno, reconoce que hay una guerra interna en Ecuador y ordena a las Fuerzas Armadas neutralizar a grupos. Y además, dentro del mismo decreto, identifica los principales grupos del crimen organizado, de organizaciones terroristas, como el gobierno de Ecuador las llama, y actores no estatales beligerantes. Que yo recuerde, Chantal, en los últimos tiempos es la decisión política más importante que se toma en Ecuador para enfrentar el conflicto y la crisis que está atravesando esta nación. Y que la toma el presidente Noboa en menos de 2 meses en el cargo. Lo decíamos, fue en noviembre que él asumió la presidencia de Ecuador. Le queda un periodo que no es el completo, por así decirlo, por delante. Y ya enfrenta en este mes y medio, quizá un poquitito más, la mayor crisis de seguridad en Ecuador, enfrentando al narco, lo decíamos, problemas que se enfrentaban desde hace ya algunos días y que tienen probablemente como punto más fuerte la fuga de uno de los criminales más peligrosos de ese país, a quien se le conoce como Fito. Adolfo Macías Villamar, que es el líder de los Choneros, una banda criminal que se menciona que ha llegado a tener entre 12.000 y 20.000 integrantes. Oiga bien la capacidad del grupo que se llama Los Choneros. Pero adicionalmente se había capturado a Francisco Colón Lobos, y su captura, que pertenece al grupo Los Lobos, duró muy poco. Entonces, Ecuador, y las imágenes que ustedes están viendo, fue de algo que ocurrió hace tan solo hora y media, que fue la toma por parte de un grupo armado del canal TC en el norte de Guayaquil, en el momento en que estaba transmitiendo en vivo y en directo este canal de televisión. Ha pasado poco más de una hora desde este acontecimiento que tenemos allí en la pantalla, la toma del canal TC Televisión. Vamos a revisar y a conversar ahora en directo con el periodista y columnista Martín Pallares, quien está en Ecuador. Y escuchábamos, Martín, también el relato que hacía la prensa de esta situación en particular. ¿Cuál es la información que ustedes manejan? ¿Cómo ven esto que está ocurriendo y que agudiza la crisis de seguridad que enfrentan ya en Ecuador hace varios días? Sí, buenas tardes. Mira, para un país que tradicionalmente, históricamente ha sido un país con muy poca violencia y muy baja inseguridad comparada con nuestros vecinos, esto es un tema que tiene profundamente conmocionado a la sociedad ecuatoriana. Esto es simplemente de no creer. La sociedad está en shock absoluto. Ya pasó la noche de ayer que hubo una serie de ataques nocturnos, de explosiones, secuestros, asesinatos, etcétera. Pero lo que acaba de ocurrir y que están pasando ustedes en las cámaras es un tema que ha desencadenado un terror entre los ciudadanos inédito, absolutamente insólito para el Ecuador, ¿no? Esto es, como te decía, absolutamente inédito, y esto es lo que amerita que el presidente haya declarado el estado, el conflicto armado interno. Es a raíz de esto, yo creo que a los minutos de lo sucedido, es que Noboa declaró este estado de conflicto armado que le permite a las Fuerzas Armadas a combatir de una forma más certera, más violenta, a determinados grupos de narcos que el presidente los acaba de nombrar, ¿no? Puso en un tuit, son varios grupos de narcotraficantes. Estamos conversando entonces con Martín Pallares, que nos da cuenta de esta situación
que no se había visto, Libardo, y claro, y de las medidas rápidas que también se están tomando mientras seguimos recibiendo información. Han sido capturados los 13 delincuentes que se tomaron el canal de televisión TC en Guayaquil. Esto ocurrió a las 14:20, hace poco más de 1 hora y media, ¿no? Y estamos viendo el despliegue inmenso que se ha realizado. Conversábamos también de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Quito, en donde veíamos que se había acercado el centro histórico también porque aparentemente se reportaban balaceras y disparos también en ese punto. Martín, ¿qué es lo que se puede esperar? Hemos escuchado que, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación se ha tomado la determinación de suspender las clases de manera presencial, sino que hacerlas telemáticamente, de manera online o virtual, para los trabajadores también resguardar así la seguridad de ellos. ¿Qué otras medidas saben ya ustedes que se han anunciado para resguardar la vida y la seguridad de la ciudadanía bajo esta advertencia o amenaza derechamente desde el presidente de neutralizar a los grupos beligerantes? Sí, se sabe que también se clausuró algunos segmentos de servicio del metro de Quito. De lo que escucho de la gente es que se están cerrando los comercios. Precisamente ahora aquí desde mi casa yo puedo ver mucha agitación en la calle. La gente está saliendo de sus trabajos, están yéndose a sus domicilios. Todo esto se debe a este estado de conmoción muy fuerte que hay en la población, y que justifica esta movilización, ¿verdad? Ahora, claro, hay las noticias de que han sido detenidos los 13. Sí, hay un comentario extra, ¿no? Si ustedes ven esta acción que han cometido aparentemente es el grupo de los Lobos, que son los que están en este operativo. Si se ve, es realmente una acción muy temeraria, yo supongo muy poco planeada. Si uno ve a los protagonistas, TC Televisión en Guayaquil está en una zona bastante céntrica, al lado casi al frente del aeropuerto. Entonces me parece que es una acción un poco de novatos también, pero a eso se contrapone la gran cantidad de delincuentes que tienen estas bandas. Ya ustedes lo dijeron, se estima que hay hasta 20,000. El Estado ecuatoriano no tiene las capacidades de contener o de enfrentar a este fenómeno que se fortalece con los recursos del narcotráfico, que son enormes. Bien, estamos conversando con el columnista y periodista Martín Pallares. Saquemos la primera reflexión. Se ha logrado, por lo pronto, que los 13 delincuentes, se presume que son integrantes de la banda Los Lobos, que se habían tomado el canal de televisión TC en Guayaquil, han sido detenidos por la policía. ¿Qué significa esto? Bien, Martín lo comenzó a describir. Este grupo de delincuentes, sin ninguna planificación estratégica, ningún objetivo, ninguna reivindicación, ninguna motivación de fondo, asalta el canal. ¿Qué pedían para liberar a las personas? Pues rápidamente vimos que fueron saliendo los rehenes que estaban allí bajo el dominio de estas personas, y la acción de la policía hace que se detengan. Entonces, si no hay objetivo político, si no hay objetivo económico de por medio, estas bandas estaban dirigidas a generar dos cosas, que es caos y anarquía. Es decir, el propósito era tomarse un medio, generar la sensación de caos. Tan desplanificado era que no se sabía cuánto se quería mantener, qué iban a negociar, y por eso se hace una operación. Para la policía, esta imagen que ustedes están viendo corresponde a Fito Adolfo Macías Villamar, quien tiene 44 años de edad, jefe de los choneros. Él fue la persona que anoche se fugó y que ha causado la reacción del Estado del Ecuador. Y que ha sido calificado como el criminal más peligroso, además de Ecuador. Y es claro, donde lo decíamos, comienza también a desatarse toda esta situación y esta grave crisis de seguridad que estamos viendo y dando cuenta que están viviendo en Ecuador. Lo veíamos aquí en Quito, lo que está pasando también en Guayaquil. ¿Cuál ha habido algún tipo de indicación, Martín, a la ciudadanía, a la población, a los civiles, entregada esta orden o firmado este decreto por el presidente en donde se llama a neutralizar a los grupos terroristas o a las bandas beligerantes?
No ha habido una indicación directa a la población. Lo que sí hay, con el estado de excepción estaba decretado un toque de queda. Ajá. Yo no sé exactamente si eso continúa desde 11 de la noche hasta 5 de la mañana. Eso no sé si sigue vigente, pero de hecho yo creo que la gente no va a salir esta noche ni las noches siguientes a la ciudad. Esto está muy tenebroso. Una anotación a la respuesta de Martín es que el toque de queda, como hace parte integrante del estado de excepción y el estado de excepción no ha sido derogado, por lo tanto se continúa con el toque de queda a las 11 horas. Ahí está este hombre, Adolfo Macías Villamar. Hay que tenerlo presente porque este es uno de los personajes centrales en esta trama. Es una persona que integra las bandas de narcotráfico en Ecuador, la banda Los Choneros, y la dirige. Este hombre, en su momento uno podría casi decir, es el símil a Escobar, a Pablo Escobar, para colocarlo un poco en el peso que tiene dentro de la delincuencia en Ecuador. Sí, tú hacías esa comparación para que pudiéramos también entender lo que está ocurriendo. Mire, ya acá tenemos imágenes de donde también se refieren a la personalidad de Fito, este hombre de 44 años, el criminal más peligroso de Ecuador. Martín Pallares, te agradecemos por este contacto con T13 en vivo. Martín es columnista y periodista allá en Ecuador. Que estés muy bien. Buenas tardes. Gracias, saludos. Saludos. Mire, se da el mismo patrón que ocurrió con la fuga de Pablo Escobar de la cárcel La Catedral de Envigado. Cuando se iba a hacer una acción de movilizar a Pablo Escobar para un sitio, para un penal, para una verdadera cárcel, Pablo Escobar se fuga. Aquí, Fito, el personaje que ustedes están viendo de barba, de torso desnudo, Adolfo Macías Villamar, lo iban a mover del penal porque lo controlaba totalmente. Exacto. Lo iban a llevar a otra cárcel de máxima seguridad. En el momento, fíjate las redes que tienen, que se entera de que va a ser trasladado, decide la fuga y se fuga de la cárcel. Esta persona que ustedes están viendo ahí se fuga. Maneja uno de los clanes delictivos más importantes de Ecuador. Se llaman Los Choneros. Entre 12.000 y 20.000 integrantes tiene esta banda. Estaba detenido, condenado a 34 años de cárcel. Lo que también muestra, Chantal, y es bueno mencionarlo, es que la policía de Ecuador, el sistema judicial, logró detenerlo. Con todo el poderío de lo que tenía, lo logró detener. Lo enjuició, lo sancionó, lo condenó, lo metió a la cárcel. Es decir, hizo todo. Pero se ha degradado tanto la seguridad en Ecuador en el último tiempo que le permitió anoche que se fugara. Vamos a confirmar esta información, ¿cierto?, que les entregábamos recién y que tiene que ver con la captura de estos 13 hombres, 13 delincuentes que tomaron el canal de televisión TC en Guayaquil. Esta es una publicación en X, en la antigua red Twitter, en donde la policía de Ecuador confirma: capturados, dice, como resultado de la intervención en TC Televisión en Guayaquil, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito. Posterior, más detalles. Se entrega allí adjunta esas imágenes de varios de ellos, de estos delincuentes, estos hombres que entraron, les decíamos, con su rostro cubierto, fuertemente armados, hasta el canal de televisión TC en Guayaquil. Están ya allí bajo el sometimiento de la policía y capturados los hombres que entonces a las 14 horas, con 20 minutos aproximadamente de Ecuador, esos 2 horas menos que acá en nuestro país, ingresaron, irrumpieron a TC Televisión en Guayaquil, en la imagen que estamos viendo allá a la derecha. En el marco del estado de excepción, en el marco del decreto que define el conflicto armado interno, la Policía Nacional de Ecuador se anota un tremendo resultado al inicio de esto. ¿Por qué resultado? ¿Por qué a la policía le importa esto? Porque es una operación limpia. Aquí las imágenes y la información que estamos recibiendo es que no ha habido ningún rehén herido. No ha sido una situación trágica. Fue una operación limpia de la policía de ingresar a la sede de TC Televisión, ingresar y someter a los delincuentes. Con lo cual, por integrantes que hayan sido de los Lobos o de la banda que se tomó el canal de televisión, es que pese al armamento que tenían, pese a lo sofisticado de las armas y al número de combatientes que le dijeron vayan, tómense el canal, la policía del Ecuador logró sano y salvo sacar a los rehenes y detener con vida a los integrantes del grupo que hizo la operación. Y uno tiene que decir,
Estas cosas son importantes. El efecto de una policía que actúa prontamente, que actúa con un procedimiento de esta envergadura, que detiene con el armamento que estaban con armamento largo. Tenían fusiles, tenían granadas, sí, es lo que sabemos y que vemos a través de estas imágenes. Los delincuentes, 13 hombres, mira, imagínate, con el rostro cubierto, y los veíamos fuertemente violentos también con los trabajadores de esta estación de televisión. Un operativo que se realizó de manera sumamente rápida, afortunadamente, y hasta donde sabemos hasta ahora, sin personas heridas en Guayaquil. Vamos a seguir conversando junto a Libardo Buitrago y analizando lo que está ocurriendo en esta crisis de seguridad que enfrenta Ecuador. Desde ahora con el abogado chileno-ecuatoriano, él es Cristian Castelblanco, quien está en contacto también con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Tú estás en Ecuador, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, estoy en Guayaquil, Ecuador. Perfecto, en Guayaquil, de hecho, quisiéramos saber cómo se está viviendo esto allá, primero más bien como ciudadano, antes de entrar directamente a lo que tiene que ver con tu profesión. En Guayaquil, ¿cómo se empiezan a enterar o informar de lo que está ocurriendo con la toma de este canal de televisión? Bueno, poco después de almuerzo, con mi equipo de trabajo, estábamos en un restaurante y comenzamos a ver un movimiento bastante inusual de gente. Recibo unas llamadas y nos enterábamos de la toma del canal estatal de TC Televisión por estos delincuentes. Vemos inmediatamente las imágenes y nos sorprende ver gran cantidad de delincuentes poniendo boca abajo, golpeando a colaboradores del canal. Inmediatamente dejamos ahí los alimentos y nos dirigimos a nuestra oficina, donde la gente ya estaba totalmente enterada, y realmente un pánico colectivo en las calles. Podernos trasladar apenas acababa de suceder. Estoy hablando de que era 2:15 de la tarde, 2:20 de la tarde. Dirigirnos para la oficina a 5 cuadras de distancia nos tomó largo tiempo porque había un pánico colectivo, motos por veredas, por autos, no respetaban los semáforos. Bueno, se vive hasta el día de hoy. No sé si alcanzan a escuchar las bocinas de los vehículos, es una cosa impresionante. Seguimos aquí en nuestra oficina, todo el equipo de trabajo preocupados por esta situación, preocupadísimos. Quisiera preguntarte, tú nos das cuenta ya de, claro, que hay ambientes de sirenas todavía por fuera. ¿Los civiles siguen en las calles o hayan entrado a resguardarse a sus hogares o no han salido de sus puntos de trabajo dada esta incertidumbre, además del pánico que se está viviendo? Nosotros tenemos una vista bastante amplia de una zona del centro de la ciudad y hemos visto un movimiento desde las 3 de la tarde más o menos, carros desplazándose. Hoy vemos que ha bajado un poco el tráfico, pero ya la mayoría de las oficinas se encuentran en sus hogares. El horario de salida acá es entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, ya para las 4:30 había bajado bastante el número de personas. Se ve por las luces en los edificios, que están los edificios apagados, se ve menos vehículos, por lo tanto hay menos tráfico de personas, pero muchas motos, muchos vehículos aquí en la avenida principal, que es la avenida 9 de octubre, y en realidad vemos que va bajando cada vez más el movimiento. El problema es que se comienza a ver movimientos delictuales, porque se ven asaltos, escuchamos unos balazos aquí abajo de nuestra oficina, que es pleno centro, y eso ha sido hace pocos minutos. Entonces preferimos nosotros mantenernos acá hasta que esté la situación bajo control. Y en esa misma línea te quisiera preguntar si ya ha habido, o es muy pronto quizá, algún tipo de indicación para las próximas horas. Mañana, por ejemplo, día laboral. Sabemos que al menos en las escuelas se ha ordenado que las clases van a ser de manera virtual para que ni los alumnos se expongan ni tampoco los trabajadores a desplazarse por las calles. ¿Ha habido algún orden o instrucción, indicación para el funcionamiento de la ciudad para este día miércoles, para mañana? Bueno, instituciones públicas cerradas probablemente van a hacer teletrabajo el día de mañana. La mayoría de las oficinas privadas de colegas míos están ya con disposición de teletrabajo para el día de mañana. Universidades han suspendido clases. Y bueno, lo que ustedes ya saben, que hay un decreto de excepción, un estado de excepción, el segundo que se ha dictado en 24 horas, que en definitiva, aparte del toque de queda que tenemos desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, hoy ya estamos con una declaratoria de guerra prácticamente con los grupos armados que han sido declarados grupos terroristas, y por lo tanto yo estoy seguro que con las experiencias que hemos vivido anteriores y los niveles de criminalidad, mañana la ciudad probablemente va a estar como ciudad fantasma, la gente trabajando desde sus hogares, porque realmente lo más parecido que he vivido a lo que estamos viviendo ahora fue el 30 de septiembre, cuando hubo un paro de policías en la época de Rafael Correa y la delincuencia aprovechó
de hacer saqueos, de robar en las calles. Y hoy veo exactamente el mismo panorama en las calles, desde las ventanas de mis oficinas, y realmente estoy seguro que para mañana va a haber un nivel muy bajo de asistencia a oficinas públicas, oficinas privadas. Eso estoy seguro. Estamos conversando con el abogado Cristian Castilblanco directamente desde Ecuador. Él está allí. Cristian, unas medidas de la profundidad que ha tomado el gobierno del presidente Noboa, decretar el estado de excepción y luego de llamar que se está en conflicto armado interno, ¿qué acompañamiento podría tener de la ciudadanía según lo que tú pudieras apreciar? Bueno, lo que estoy viendo y lo que se ve a nivel de redes sociales, de gente que hace opinión pública, así como de personas desde el llano, digámoslo, simples profesionales, apoyo total a las medidas que está tomando el presidente Daniel Noboa. Desde el decreto de excepción del día de ayer, que estableció restricciones a derechos constitucionales de reunión, de correspondencia, de tránsito, todo el apoyo. Y hoy día, con el nuevo decreto de excepción, mayor apoyo aún. Lo que pide la ciudadanía es mano dura contra la delincuencia. Estamos cansados. Todas las familias tienen algún testimonio de afectación por parte de la criminalidad. A mi hijo hace unas semanas lo asaltaron en media calle con pistolas, lo bajaron del auto. Entonces, en definitiva, todo el apoyo tiene el presidente de parte de la ciudadanía, se lo siente, se lo pide y se pide mayor mano dura, mayor rigurosidad, y estos decretos de excepción están dando un espaldarazo a las fuerzas del orden, a la policía y a las fuerzas armadas para que puedan actuar con total mano dura. Aquí existen antecedentes de policías que han actuado con mano dura y terminan presos, y por lo tanto hoy la gente apoya los decretos de excepción que están dándole fuerza a las fuerzas del orden para que puedan combatir esta criminalidad que estamos viviendo, que es insostenible, créanmelo. La cantidad de familias que están cambiando de residencia, migrando a otros países, es impresionante, amigos cercanos, y ya no podemos más con esto. Hoy ha sido la gota que ha derramado el vaso que ya estaba derramándose en días anteriores, y hoy ha pasado ya los límites. Hay focos de violencia en varios lugares que nos hacen presumir que se ha declarado una guerra de parte de la criminalidad, que piensan que pueden ganar esta guerra, y que estoy seguro que unido el país, como lo está logrando el presidente Noboa, vamos a salir adelante. Para ejemplo también de todos los países de la región que están viviendo una escalada de violencia, que también es preocupante y que hay que tomar decisiones para que no puedan llegar para que no lleguen al punto que hemos llegado nosotros. Quisiera preguntarte, Cristian, estábamos nosotros con Libardo analizando esta situación que lo decíamos, ocurrió a las 14 horas con 20 minutos de Ecuador, esto es como las 4:30 de acá, de nuestro país, y nos llamaba mucho la atención, bueno, la violencia, la fuerza, los fuertemente armados que ingresan además estos delincuentes, pero ¿qué lectura haces tú? ¿Por qué crees tú que ellos irrumpen en un canal de televisión? Lo hacen transmitiendo esta imagen, pero no, nosotros decíamos, cuando se ha visto en ocasiones anteriores, a Libardo de hecho le tocó en Colombia, ¿no? En Colombia vivir una situación similar es porque tienen algún mensaje o alguna proclama que entregar. Aquí no hubo eso, pero sí una demostración probablemente del poderío, o nos decían incluso de que pueden ser novatos. Bueno, mi lectura es que es lo propio del terrorismo, que es tratar de sembrar terror, es tratar de sembrar caos, pensando que a través del miedo van a lograr mantener el status quo, que es un estatus de control de lo que está sucediendo en el país, de control de las cárceles, de control también de muchos sectores donde hay microtráfico, donde hay extorsiones, donde hay secuestros. Por lo tanto, no hay un mensaje criminal, político, ni de ninguna otra naturaleza que sembrar miedo y terror en la ciudadanía para, supongo, lograr que baje un poquito la persecución por parte de las fuerzas del orden, lo cual genera un efecto totalmente contrario. Ustedes aplaudían la intervención de la policía, cómo pudo neutralizar este verdadero secuestro, esta situación de rehenes en TC Televisión. Y la verdad es que tenemos una policía muy profesional, con casos muy aislados de situaciones irregulares, y esperamos que ellos no se sientan amedrentados con esta situación, y que más bien sea todo lo contrario, que sientan el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de los poderes del Estado,
ante las acciones que deben ejecutar de manera firme, con mano dura, para que podamos salir de esta situación de criminalidad. Por lo tanto, no hay un mensaje claro. El mensaje simplemente es: nosotros vamos a demostrar por la fuerza, tomando un canal de televisión, incendiando vehículos, porque están quemando vehículos, nos llegan los videos, han quemado decenas de vehículos en la calle, vehículos policiales, vehículos de particulares. Piensan que a través del temor van a amedrentar a las fuerzas del orden, van a amedrentar al presidente de la República, que lo veo bastante decidido y está demostrando la decisión de combatir la criminalidad. Muy bien, Cristian Castelblanco, abogado chileno allá en Ecuador, te agradecemos por este contacto y la conversación que han tenido hasta ahora con T13 en vivo. Buenas tardes, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más acá a T13 en vivo. Entel está presentando T13 Digital PM.